Como senadora nacional estoy profundamente preocupada por la economía de los bolivianos. Tenemos graves problemas económicos que considero que el gobierno del presidente Arce Catacora no está encarando de la manera más propicia, de la manera de solucionar estos problemas para que la economía de Bolivia pueda tener un ascenso, un viraje, una posibilidad de reactivación, sino todo lo contrario. La posición del presidente es continuar en preservar su modelo económico, social, comunitario, de inversiones en empresas públicas que no son rentables, con una posición que es ideológica y que no coadyuva ni colabora para superar la tremenda crisis que se está desatando en Bolivia y que va a repercutir en todos los bolsillos de los bolivianos. En esta circunstancia tenemos el problema, el agravante del Banco Fácil, un banco que ha tenido una quiebra y donde hay miles de ahorristas que han quedado perjudicados. En esta situación vemos también que las acciones del gobierno fueron tardías, no reaccionó el gobierno como correspondía para poder preservar el patrimonio de los ahorristas. Y además ahora se adelantó para buscar una solución a esta crisis, hablando de bolivianizar la economía de los bolivianos. Sabemos que esta no es una solución, sino más bien una caída libre en un problema mayor, que puede llevarnos a un problema parecido a la crisis que tuvo Bolivia en los años 80 con la UDP, que es una situación realmente que fue lamentable para el país y que generó una pobreza muy grande y además falta de empleos y una situación económica que fue muy difícil de reactivar. Por lo tanto, pido al presidente Arce Catacora que tenga un sinceramiento, que salga del marco ideológico y que entre en el campo económico, que preserve la vida, la economía, la estabilidad de los hogares bolivianos. No puede bolivianizar la economía porque esto es conveniente al gobierno. Tiene que limpiar la casa. Y para comenzar a poder dar una solución a este problema, yo digo que debe limpiar la casa en el sentido que debe atacar la corrupción, gravísima corrupción que hay dentro de su gobierno, de personas ligadas a su gobierno que han generado daños económicos muy graves al país. Tenemos, por ejemplo, una denuncia gravísima que debe ser investigada y que debe ser castigada, que es aquella que han hecho los exministros del expresidente Evo Morales sobre sobreprecios en la importación de diésel en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Un sobreprecio que alcanza a 723.4 millones de dólares aproximadamente y que se ha generado en una corrupción que ha destruido la economía boliviana y las reservas bolivianas. En cuanto al Banco Fácil, debe activarse el Fondo de Protección al Ahorrista. El ahorrista no tiene por qué pagar las consecuencias. No se le puede devolver en bolivianos a alguien que tenía un depósito en dólares. Esto ya es una devaluación, esto es una situación que no es lógica, que el presidente como economista sabe que está engañando a esos bolivianos que tuvieron fe, no solo en el banco, sino en el Estado. Las personas culpables de esta debacle deben ser investigadas y deben ser obligadas a devolver los dineros que salieron del país posiblemente sin que hubieran tenido una
administración adecuada como corresponde, que correspondan a ilícitos que se cometieron. La forma de sanear y sincerar la economía es comenzar limpiando la casa. Comience con sus ministros. Comience, presidente, con esta situación del Banco Fácil. Aclare las circunstancias que se han dado, pero usted no puede ser unilateral, no puede hacer pagar el precio al ahorrista y dejar a los corruptos sin que tengan la posibilidad de devolver, sin que lleguen a devolver las situaciones de los ilícitos que cometieron. Sus ministerios, la gente de YPFB, que ha generado graves daños en el Estado, debe ser investigada, porque tampoco puede investigar solamente a los privados y dejar a la gente de su gobierno que goce de una protección que es insana y que es incorrecta. Por lo tanto, comencemos a hacer las cosas como se debe hacer. Caso contrario, el pueblo le dará un veto de castigo.